ella etait apuyé contre elle encadrement de la porte, païts nos sur le carrelage Freud, dans ce vieux pool de line equipendait a se paules comme un vetement qu'o no oublieden lever quan le joura et troplonet le vintrop dogs. La lampe posee derrière elle dessinait ses canturs sur le sol du salon. Ses lleucs, brillants mais clairs, ene quitaient pas les miens, com si ella devinait que jen osais pense. Ella entreobrit les lebres, peut-être pour parler. Mais aucun mot ene vint. J.R. estais là, figé sur le seuil, ni braiment de dans, ni taut afait d'ors. 26 ans, un peu paumé, conscient que si J.E. faisais un pas de plus, quelque chose changerait. No se ne bougeam pas. Mais entre nous, quelque chose le fit. J.E.N. abais pas prevu de revenir a bordo. Encore moins d'Y pouse mes valises pour autre chose qu'un Noël, un enterrement ou un weekend a trainer sur les quais. Mais la viernes hacet maniere bien a elle de vos remetre a votre place quan vos croyez aillers. Après un màster en design numérique a Paris et une tentative avortée de start-up avec deux anciens camarades de promo, J.M. suis retrouve a gratter des missions freelance mal payés dans un estudio trop cher du 11. Entrois mois, mes economies se sont évaporées com le reste. J.I. tenu encore deux semaines avant d'abdiquer. Et un matin de març, J.I. plieva guillet roule vers le sud-oest, avec ce sentiment un peu onteux de rentrer bredouille. Mon pere etait mortroi sans plus tot, un càncer, foudroyant. Ma mère, ho sé, ese etait rapproché de matant anis, fullant la maison familiale sans se retourner. Il ne restait presque personne ici. Sauf Richard. Richard ne etait pas de la famille, mais il avait toujours été là. Me lleura mi de mon pere, parrain designé de mon enfance, homme discret aurigar calme et a la voix exposé. Un pilier tranquille. Il vivait encore dans une vieille maison en bordure de mer, a Talence, sur un terrain arboré qui ese etalait parece usement jusqu'à la pinede. Et il avait une épouse. Mare. J.E.N.L. avait pas vu depuis mon adolescence. Dans mes souvenirs flous, ella était grande, seche, avec une voix de femme qui fume tropet rit trop fort. Leyande qu'on admire sans comprendre pourquoi. Mais en acceptant l'invitation de Richard, tu peux esquater la dependance, le temps de te retourner, J.N. pensais pas braiment a elle. La dependance etait simple, renove a elle essentiel, un coin cuisine, un lit une place, un salle deo. Mais il y avait un charme discret, des rideaux propres, du voice blond, une odeur de sabón. J.Y.N. un dimanche gris, les botes humins de la pluie matinale, L.R. chargé de selet de mus. J.L. avis le premier soir. Ella traversait le jardin en robe de chambre, les bras croises contre le Freud, une tasse fumante entre les mans. Son vais y ne avait pas changé. Ou plutot, il se etait précise. Une veute brut, sans effort. Descheveux ramenes en chic non souple, estries de meches argentées, etc. por de tete qui disait, J.N.M. excuse de rien. Ella eleva les lleucs. Me salua de un simple bonsoir. J.R. respondis, un peu maladroitement, et ella disparut dans la maison principale. Cette semaine-là, no se change a mes peu. Ella treballait depuis la veranda, casque sur les orelles, devant un écran que J. evitais de trop regarder. Richard partait tot le matin et rentrait souvent après 20 heures. Moi, J. enchainais les candidatures et les silences, les balades solitaires jusqu'à la plage, les cafés tiedes et les doutes. Mais J. la voyais. Chaque matin. Chaque soir. Une presence légère mais constante. Així se dans un fauteuil avec un plat sur les genocs, accroupie pour couper des branches morts, ou bien debout dans la cuisine, concentré sur quelque chose de simple, une tisane, une confiture, un livre. Et chaque fois, c'est rigar. Ni curieux ni bienveillant. Juste là. Comme une main posée à distance. Un soir, J.R. remontai a la maison principale pour récupérer un chargeur oublié. Il était presque minuit. Le ciel grondait au loin, une pluie fine tombait comme une rumeur. La porte était entrouverte. J. entrai. Et c'est la que J. la vis. Ella était seule, assise en tailleur sur le vieux canapé, un livre epais posé sur ses genocs. Ella eleva les lleucs lentement, sans surprise.
Tu ne dors pas? Demandate elle. Non. J. Elaise mon charge Eurici, J. Croix. Elle o chalatete. Ferma le libre de un gestelen. Il reste dute. Il es chauden core. J. Resta immobile, pris entre le desir de reculer et el envieder este. Elle le sentit, sans doute. Cn est cunte, tu sais, dite je avec un sourire bref. Pas un piege. J. Souris. Elle s'eleva, traversa la pis avec une sorte de elegance nonchalante, paix nous sur le parquet. Son pul glissait légerement de son épaule, dévoilant une clavicule fine, tendue comme un fil. Elle me tendit une tasse, sans me regarder. Nous restames là, assis a quelques passes l'un de elle autre, dans un silence plus dens que le bruit de la pluie. Et ce soir là, pour la première fois, J.E.N. la vis plus comme la femme de Richard. Mais comme quelqu'un. Quelqu'un que J.E.N. etais peutere pas tense boire ainsi. Il N.Y. eut pas de suite idiate a cette nuit là. Pas de gestes de placés, pas de mots s'equivoques. Juste un déplacement imperceptible, dans l'air, dans nos presences respectives. Comme si quelque chose, entre nous, avait basculé, sans bruit. Les jours reprirent leur cours. Richard partait tot, tou jours avant 8 heures, parfois plus tot. Il laissait un mot sur la table, o un mac vide dans l'evier. J. descendais après lui, souvent entre 10 et 11 heures, essayant de ne pas faire de bruit en traversant la pelouse de trempé. Et presque tou jours, elle était déjà. Installée dans l'angle de la cuisine, sur le vieux fauteuil en cuir que personne ne osait remplacer. Une couverture pliée sur ses genoux, une tasse de café entre les mans, et un livre, toujours différent, posé contre sa cuisse. Elle ne elevait pas toujours les yeux. Mais elle savait. Tu marches comme una adolescent en fuite, dit-elle un matin sans lever la tête. Meme quan tu entres. J. Souris, atrapant un bol dans le placard. J.N. voulais pas interrompre. Elle tourna une page, puis murmura. Peut-être que J. y besoin d'être interrompue, parfois. J. restai là, immobile quelques seconds, dos tourne. Puis J. me servis un café et me assis. Pas trop pres. Pas trop loin. Juste assez pour qu'on entende nos respiracions. Ce matin là, elle me reservit sans rien dire. Ce fut le debut d'un ritme que personne ne nomma. Des rituels muets. Des gestes repetes sans promesse ni intensen declaré. J. notais qu'elle metait deux tranches de pain dans le grille pain aulu d'une. Elle remarquait que J. finissait ses pats de confiture et enrachetait sans un mot. Un jour, elle laissa un livre sur la table de jardin, retourné face contre bois. J. le pris. Il me attendait. Les conversacions restaient entres. Mais les silents entre nous, il devenait chose vivante. Un mardi après midi, il plut sans discontinue. Un rideau de O2, dens, comme si le ciel voulait laver quelque chose. J. etais resté enfermé dans la dépendance, relisant la meme page d'un CV en boucle. Et puis, vers 6 heures, le courant sauta. J. tendis un peu. Puis pris une serviette, passa une veste, et courus jusqu'à la maison principale. Elle obrit avant que J.N. aille frappé. Tu viens, fit-elle simplement. Ses cheveux s'étaient mouillés, attachés à la babite. Elle portait un long gilet bleu, trop ample pour elle, et un legging noir qui tombait sur ses chevilles. Elle avait l'air d'une femme revenue d'un rêve. Ou d'un souvenir. J. la suivis sans un mot. La pis était baigne de bougies. Des dizaines. Une au coin de la cheminée, deux sur la table basse, d'autres posées dans des coupelles, dans des bocaux, comme des petites presences. Le feu crepitait doucement. Elle me tendit un bol. Soupe maison. Elle supporte bien les coupures de courant. J. me installait sur le canapé, les jambes croisées. Elle vint se asseoir de elle autre côté, jambes repliées, païts nous sur le coussin. Nous mangeames sans rien dire, à la lueur du feu. Seuls nos sofles,
La pluja et lebruit des culleres brisallent les ailens. Pues ella parla. A voix base. Come si ella murmurait a la pluja. Tu me rapelles que el cuun que J.A. falli de venir. J.E. turnai la tete. Parren? Ella tenait son bola d'Oxmans, rigar perdudans les flammes. J.A. becu a Montreal, avant Richard. J.E. voula i s'ecrire. De la poesia, des chouses breves, intimes. Et puis J.A. pris un autre chemin. Tu regretes? Ella soupira. Pas braiment. Mais parfois, ella me revient. Cette version de moi. Celle qui croyait en core qu'on pouvait vivre autrement. Ella me parle plus fort, quan tu és là. J.E.N. sabais pas quoi repondre. Alors J.E.N. rien dit. Mais J.E. sentais en moi une breche, un fritement. Parce que C.E.Q.L. decrivait, J.L. vivais aussi. Cette sensation de N.E. passe tretaut a fait celu i qu'on avait prevu. J.E. restai la cette nuit là. Pas par choix. Pas par confort. Parce que le courant N.E. revenait pas, et parce que les ailens N.E. faisait plus peur. Ella me tendit une couverture. J.E. me tendis sur le canapé. Ella he teignit les dernières bougies, une a une, pues disparut dans le couloir. J.E. crus qu'ella dormait deja. Mais J. entendis ses pas. Lejers. Nus. Ella entra a nouveau dans le salon, deposa une d'oxieme couverture sur moi. Et sa main se posa un instant sur mon épaule. Pas un geste. Un souffle. Pues le bruit de la porte de sa chambre. Et dans l'obscurité, J.E. restai là, le coeur battant, sans comprendre pourquoi ce geste si simple me laissait veiller si longtemps. Les jours suivants furen païsebels. Trop, peut-être. Comme si nous avions tous les deux décidé, sans nous qu'en salte, de N.E. rien voule verser. De laisser les choses reposer la ou elles se tallen de possees. Maren N.E. fit pas allusion a la nuit de la soupe. Ni au geste sur mon épaule. Et moi, J.E.N. en demandai pas plus. Mais quelque chose, J.L. sentais, avait changé dans l'atmosphère. Pas dans les faits. Tout restait mesuré, quotidien, presque banal. Mais il y avait une densité nouvelle, un fil tendu entre nous, invisible, mais palpable. Les matinées reprirent leur cadence discrète. J.E. descendais après 9 heures, parfois plus tard. Ella était là, toujours, dans la lumière de la cuisine, les païs nous repliés sous ella, une tasse entre les mans. Un matin, en entrant, en Corée soufflé de mon footing, ella eleva les yeux sur moi plus lentement que d'habitude. Nouveau parcours, demanda-te ella, la voix un peu rauque. J.E. ochai la tete en M suyant le cou avec la manche de mon souet. J. vais besoin de changer d'air. Ella quiesca, baixant les yeux vers sa tasse, mais J.E. sentis que ses yeux restallant accrochés a moi. Juste a set longtemps. Juste a set fort. C. Jourla, Richard rappela pour dire qu'il dinerait en ville. Un client, un rendez-vous, une fin de journée tardive. Rien de neuf. Vers dix 9 heures, alors que J.E. tais en Corée dans la dependència faire semblant de relire un mail. J.E. recus un message. J.E. fait trop de gratin. Biens manier. C. tai bref. Neutre, en apparence. J.E. dis a haute voix, C.N. est que du gratin, en me levant. Mais des que J. obris la porte de la maison principale, J.E. compris que J. me mentais. La lumière était tamisée, presque dorée. Un disque tournait doucement sur la platine, un vieux jazz instrumental, moelleux s'est enveloppant. Deux assiettes posées côte à côte. Pas de nappe, pas de mise en scène. Mais une intense enclaire. Subtile. Ella portait une robe pul bleu nuit. Les manches longues cobraient ses bras, son cou était dégagé. Ses cheveux s'attachés a la bàbite laissant quelques metges retomber sur sa nuque. Ella ne bougea pas quan J.E. passa i le seuil. Fais pas cet tete, dit ella avec un sourire bref. C'est juste un gratin de courgettes. J.E. en doute pas, repondis J.E. Nous mangeames lentement.
On parla peu. Pas de confidences, rien de exceptionnel. Maïs que silence semblait charger. Pas l'or. Dens. A un moment, ella tendit le bras vers l'esel. Sa mà enfrola la mien. Ella ne recula pas. NS excusa pas. Ella me regarda simplement. Longuement. Et ce regar la qui me fit perdre l'equilibre. Après le diner, ella se leva pour de barraser. J.E. proposai de aider. Non, reste, dit ella. J.E. gere. J.E. restai de bout, adoseau chambranle de la cuisine. J.E. la regardai faire. L.O. coula. Ella rincait xaquea siet lentement, ses manches retrouses, ses avambras pales. Taut en ella respira y teleatención calme. Pas la seducción. La presence. Et soudain, et trop. Maren. Ella NS returna pas. Oui? J.E. restai muet. Ella coupa L.O. Reposa une asiet. Les ailens dura. Puis, sans se retorner. Si tu te apretes a dire quelque chose, dis-le doucement. J.E. bougeai pas. J.I. metre ici, murmurai J.E. J.I. metre, avec toi. Cette fois, ella se returna. Lentement. Son vaïsillet et calme. Insondable. J.E. 6. Un temps. J.N. cherche passa de passer la limite a J.I. J.E. Ella pencha legerement la tete. Ses lleucs semblaient chercher un apui. No ha, on i est deja, a la limite. Ella fit un pas vers moi. Ses mans resterent le long de son corps. Ses lleucs me detalleren, patientment. Avec une tendresse presque douloureuse. Sa main s'eleva, e fleura eleer, come si ella llaitache mon vaïsi. Mais ella se arreta a quelques centímetres. Puis retomba. J.E. vais me cauche, dit ella. J.E. ochai la tete. Moi aussi. J. obris la porte. Passa i le seuil. Mais avant que J.N. referme, ella dit doucement. No ha? J.E. me returnai. Fais atención a ce que tu ressens. Tes sentiments són plus jeunes que les miens. Et ella ferma doucement la porte. Après nuit-là, quelque chose s'installa. Pas un silence. Un espace. Une attente. J.N. fis pas d'effort pour croiser son regard, et ella en fit pas non plus pour provoquer le mien. Mais entre les murs de cette maison, chaque rencontre, aussi breve soit-elle, semblait resonner davantage. J.E. restai davantage dans la dependance. J.E. prepara mon café la, repondais a mes mails la. Lisa s'enroule dans une couverture qui sentait encore le cedre et le hombre. Mais J.E. sabais. J.E. sabais exactement quan ella traversait le jardin, quan ella obrait les bolets de la veranda, quan ella entrait dans la cuisine. J.E. la voyais, parfois, par la fenêtre. Ella coupait de cerves sur le petit muret, arrosait les pats de mente et de sauge en robe de chambre. Les cheveux noués a la babite. Une femme dans son monde. Une femme que J.E. regardais avec le sentiment interdit d'en faire partie sans y être invité. Mais ella me voyait aussi. Nos regards se croisaient. A travers les vitres. Sur le seuil. Un battement de lleucs. Pas plus. Mais assez pour faire trembler l'instant. Un soir, Richard me invita a diner. Il avait préparé des blancs de poulet grillés sur la plancha, ouvert une bouteille de rouge. Il parlait fort, riait un peu trop, comme ces hommes qu'on senten sur compensation. Il racontait des anecdotes de entendues, riait seul de ses souvenirs de jeunesse. Maren, així se'n feis de moi, mangeait lentement. Ella souriait aux moments necessaires. Ella ocha la tetela ou il fallat. Mais sous la table, son pait nous frôla ma cheville. Un instant. Pas une erreur. Un choix. Ella me regarda pas. Mais ella sabait que J. vais sentir. Plus tard, Richard recut un apel.
Il monta dans son bureau avec le téléphone. J.R. Stay dans la cuisine, hesitant. Elle rangeait, 2 tourne. Le bruit des couverts, de L.O. Les ailen sepais. Puis ella se retourna. Biens. Ella ne cria pas. Ella ne insista pas. Ella dit cela com me on dit, il pleut, il estar. J.L. la suivis. Ella ne me mena pas dans sa chambre. Ella sortit sur la terrasse, celle qui donnait sur l'océan, a elle arrière. Le ciel était clair, la lune blanche, le monde entier semblait suspendu. Ella se assit sur un des vieux fautuils en bois, plaça une couverture sur ses genocs. J.M. assis à côté. No se ne parlames pas tout de suite. Les ailen étaient dens, pas genant. Plein. Puis, tout doucement, ella dit. J. vais 27 ans. Et J. suis tombé amoureuse de quelqu'un que J.N. pouvais pas aboir. J.N. bougei pas. J. sentais la mer, loin. Le bois Freud sous mes doits. Il était marié. Pas mauvais. Juste, ahiers. Il nes est rien passé. Mais KM a changé. J. a pris a faire attention. A garder les distances. J. promis de N plus broviller les lignes. Elle marwa un silence. Et maintenant. Maintenant, J. suis fatigué d'être prudente. Elle tourna la tête vers moi. La lumière un aire dessinait son profil avec une douceur irréelle. Savoix était calme. Est ce que tu comprens ce que c'est est, vraiment, ce qu'il y a entre nous? J. Croix, oui. Non. Pas J. Croix. J. Veux savoir. Parce que J.N. hay pas le luxe de un fantasme. J.N. Veux pas etre une parentese. Ni une experience. J. pris une inspiration. C.N. est pas une fas. C.N. est pas un geu. C. est juste, brai. Elle me regarda longtemps. Puis elle fit quelque chose de simple. De boule versant. Elle prit ma main. Pas pour me gaire. Pas pour me retenir. Juste pour me dire que elle y était. Que elle me avait entendu. Son pouce passa sur mes palanges, une fois. Puis resta là. Nous restames ainsi un long moment. Pas d'embrassade. Pas de mot d'amour. Juste la certitude de un lien. Quan nous levames, ella me compagna jusqu'à la porte de la dependance. Ella posa une main sur mon torse, brièvement. Son regard était calme, mais fragile. J. croyais que en vieillissant, on devenait plus forte. Mais toi, tu me fais sentir quelque chose. J. voulu se l'embrasser. Mais J.N. le fis pas. J. dit simplement. Moi aussi. Et J. rentrai. Et dans l'obscurité, cette nuit-là, J. compris que la intensité d'un amour peut exister même dans l'absence de tout geste. J.N. la vis pas le lendemain. Ni celui de après. Pas de message. Pas de café partagé. Pas meme un regard a travers la fenêtre. Et pourtant, J. sentais sa presence partout. Dans les plis du linge, dans l'odeur du savon sur la poignée de porte, dans les ailens meme de la maison principale. J. restai a distance. Non pas par choix, mais par respect. Ella avait ouvert un espace entre nous, ella seule pouvait decidir de y revenir. Mais ella revint. Le troisième jour, en fin de après-midi, alors que la lumière d'Orbagnait le jardin, J. sortis chercher le courrier. Rien de notable. Une publicité, une facture. Mais en relevant les jeux, J. l'avis. Ella était là, sur le perron. Un mag entre les mans. Enveloppé dans un gilet trop grand. Ella ne bougea pas. Ne sourit pas. Ella me attendait. J. traversai lentement le jardin. Ella ne recula pas. Lorsque ella obrit la porte, elle tiede de la maison m'enveloppa. Rien ne avait changé,
et portant tout semblat diferent. Ella me tendit una tasse. Tenoir, citron. Com me de habitude. Nous assimes a la table. En silence. Pues ella parla. De un ton calme. Posé. Richard et moi, la fait plus d'un an que nous ne avons plus rien partagé. Ni tendresse, ni colere, ni peu. Rien. J.E.N. respondis pas. C.N. etait pas une confessen. C. etait un socle. Une verité dont L.N. voulait pas faire une arme. J.E.N. te dis pas capour me llaste falle, dit ella. J.E. le dis parce que tu mérites de savoir sur quoi tu poses les país. J.E. ochai la tete. Merci. Ella posa sa tasse. Turna doucement la ceramique entre ses doits. J.E.N. sais pas C que J.E. veux, abouate ella. J.E. sais juste que J.E.N. veux plus faire semblant. Ni avec lui. Ni avec toi. J.E. souflai. Un souliment, presque. Alors arretons de faire semblant. Ella eleva les yeux vers moi. Et dans ce regard, pour la première fois, il y avait de la peur. Pas celle de l'autre. Celle de se perdre. J.E. tendis la main. Ella l'aprit. Cette fois sans hésiter. Pues ella s'eleva. J.E. cruscú ella allà partir. Mais ella atrapa une telecommande, alluma l'ecran, et chercha un vieux film francais. Des années 60, noiret blanc. Des los humins, des vaïsilles qui parlent peu, qui regarden veuco. Ella se installa à côté de moi sur le canapé. Sonne Paule toucha la mien. No se ne parlames plus. Lorsque le film se termina, ella posa sa tete contre mon Paule. J.E. sentis son soufflé, lent, regulier. Puis sa main chercha la mien sous le plat. Nous restames là, main contre main. Coeur contre coeur. Aucun mot. C etait plus intime que tout C que J vais conu. Et quan ella se redressa en fin, les yeux en bues de fatigue, ella me regarda. Reste, dit ella. Toute la nuit? Pas pour ca, precisate ella. Pas pour le corps. Juste, reste. J.E. restai. Ella et ignit la lumière. Se blottit contre moi, la tete sur mon torse. Nos souffles s'accorderen. Et dans cette nuit silencieuse, il n'y eut ni geste de trop, ni frison interdit. Seulement deux solitudes qui avaient cessé de se contourner. La nuit que nous avons passé cot a cot, sans un mot, sans un geste au de la des paumes lies, fut-elle une des plus longues de ma viernes longue non paren nuit, mais par la densité de ce qui nes etait pas dit. Une nuit habité. A LAV, ella etait leve sans bruit. J. avait senti la chaleur cuite mescotes, el espace se remplir de air froid. Ella ne avait pas allumé la lumière. Juste posé une couverture sur mes épaules, puis ese etait éclipsé dans le couloir. J. restai là. Les yeux ouverts. Le corps figé. J. sus alors que nous étions arribés au bord de quelque chose. Les jours suivants furen de une douceur étrange. On ne parlait plus de prudence. On ne parlait pas non plus de avenir. On vivait. Ensemble. Silenciosement. Ella continuait de me tendre ma tasse au bon moment. J. continuais de obrir les fenêtres avant que ella ne entre. Et chaque soir, ella posait un livre diferent sur la table du salon, sans commentaire. J. les lisais tous. Puis un soir, sur la terrasse, alors que le vent venait de l'océan, ella se pencha vers moi. Et ella me embrassa. C. etait pas brusque. Ni calculé. C. etait leyande de baixer qu'on donne quan on a plus de questions. Quan il ne reste que le evidence. Ses lebres etaient chaudes, mais calmes. Goutaient lete a la mente et la peur mele a la tendresse. Ella se retira lentement. Laissa son front contre le mien. J. aurais pas du, murmurat ella. Tu n'avais envié. Ella ferma les yeux. Un ride discrete plisa le coin de sa bouche.
Et cen est pas toujours suffisant. J.E. Pris Samain. Doucement. Come la luz de la mañana entraba a tiras por las rendijas de la persiana, cayendo sobre su hombro desnudo mientras enjuagaba una copa de vino en el fregadero. Yo estaba sentado en el taburete de la cocina, aún húmedo tras una ducha que no esperaba darme allí, con una camiseta que no era mía. No sabía si no se había dado cuenta de que la miraba o si, sencillamente, había decidido no decir nada. Pero el silencio entre nosotros tenía el peso de lo sagrado. No dijo nada. Solo pasó los dedos por el borde de la copa, como si recordara algo que no pensaba compartir. Y fue entonces, en ese instante suspendido, cuando lo supe. No era una certeza ruidosa ni repentina. Fue algo sutil, devastador, no quería volver a casa. Me instalé en el bajo de aquel chalet a principios de marzo, cuando las noches todavía rozaban los 0 grados y las aceras se resistían a recordar cómo se sentía el calor. Me convencí de que sería algo provisional, un par de meses, como mucho, mientras reorganizaba mi vida tras romper con Marta y dejar el piso en el que habíamos vivido juntos. El casero era un arquitecto jubilado, un hombre enjuto, de modales tranquilos y mirada cansada, que vivía arriba con su mujer. Me dio las llaves y un encogimiento de hombros. Aquí no molestamos, dijo. Y cumplió su palabra. Ella se llamaba Elena. Durante los primeros días no la vi. Solo la intuía, pasos pausados sobre el techo, risas apagadas que se filtraban por las rendijas del radiador, y algunas noches, el murmullo de un viejo vinilo de jazz girando en el salón de arriba. Me tumbaba en el futón estrecho, la mirada clavada en las vigas del techo, y me sorprendía imaginando cómo sería un matrimonio que aún bailaba despacio en la cocina después de los 40. La conocí una tarde cualquiera. Llovía con desgana, ese tipo de lluvia que no empapa pero sí cala, y yo estaba en mitad de una caja de libros, sin camiseta, con el sudor pegado a la espalda a pesar del frío que seguía colándose por las ventanas. El golpe en la puerta fue seco, decidido. Pensé que sería un vecino, alguna queja por el ruido, o tal vez una carta mal entregada. Pero era ella. Tenía el pelo castaño oscuro recogido en un moño bajo, de esos que parecen hechos sin pensar pero que lo sostienen todo. Algunos mechones sueltos le acariciaban la mejilla. Su piel no era lisa ni joven, pero tampoco lo necesitaba. Tenía ese tipo de belleza serena que no pedía permiso. Llevaba una rebeca larga, negra, sobre una blusa clara de seda, con las mangas remangadas hasta los codos. Sus muñecas delgadas atrapaban la luz. «Perdona que moleste», dijo con voz grave, contenida. «Te has dejado la llave del buzón puesta». La sostenía entre los dedos, sin anillos, con esa elegancia silenciosa que a veces tienen las cosas que no se dicen. «Ah, gracias», balbuceé, torpe, mientras alargaba la mano. «Se me ha ido la cabeza, supongo». Esbozó una sonrisa, leve, que no le alcanzó los ojos. «Nos pasa a todos». Se giró sin más, despacio, como si no tuviera prisa. «Espera», dije, sin saber por qué. «Tú eres Elena, ¿verdad?» Se detuvo a medio camino. «Sí. Yo soy Leo. Acabo de mudarme abajo». Me miró entonces. No una mirada fugaz o educada, sino algo más profundo, como si estuviera tomando nota mental de cada detalle. «Lo sé», dijo simplemente. Y subió las escaleras sin apuro, con la Rebeca ondeando tras de sí como una sombra. Esa noche, el mismo jazz sonó desde el piso de arriba. Pero esta vez no era solo música. Era un gesto. Las semanas siguientes empezamos a cruzarnos más. En el jardín, cuando ella podaba las aromáticas junto a la valla. En la escalera, cargando bolsas de la compra que siempre llevaba sola. Había algo en su forma de moverse que era casi coreográfico, como si llevara años habitando ese espacio hasta hacerlo suyo. Al principio no hablábamos. Un saludo con la cabeza. Un comentario sobre el viento, la lluvia, los narcisos que empezaban a asomar. Pero había una firmeza en su mirada, un modo de sostener el contacto visual que lo llenaba todo de peso. Como si lo que no se decía fuese más importante que las palabras. Debía rondar los 45. Tal vez más. Nunca lo pregunté. No me importaba. Caminaba como quien ha atravesado cosas y ya no necesita dar explicaciones.
Una noche, al volver con una pizza bajo el brazo, la encontré junto al buzón. Levantó la vista al verme. ¿Cena tardía?, preguntó, sin juzgar. Levanté la caja, encogiéndome de hombros. Lo esencial del soltero. Soltó una risa breve. No era burla. Tampoco diversión. Era real. Mi marido también vivía de pizza, dijo. Antes de dejar de volver a casa. Lo soltó sin dramatismo. Sin detalles. Solo eso. Y me dejó sin palabras. No esperó respuesta. Abrió su buzón, sacó un sobre y se marchó. Me quedé allí un segundo de más, con el calor de la pizza filtrándose a mis palmas. No dijo que se había ido. Ni que había muerto. Solo que dejó de volver. Y por algún motivo, eso me pareció más íntimo que todo lo anterior. No fue algo que decidiera conscientemente. Empecé a pasar más tiempo en el jardín como quien se deja llevar por una corriente suave, sin saber muy bien cuándo empezó a arrastrarle. A veces con un libro entre las manos, otras con el portátil abierto y fingiendo escribir, pero la mayoría de las veces, simplemente me sentaba allí, dejándome abrazar por la luz de la tarde y el olor a romero y tierra húmeda. Ella solía estar ya fuera cuando yo salía. Con las manos en la tierra, las rodillas manchadas, el rostro inclinado hacia el sol como si supiera exactamente cuánta luz necesitaba. Llevaba guantes de jardinería la mayoría del tiempo, pero a veces se los quitaba y trabajaba con las manos desnudas, hundiendo los dedos en la tierra con un gesto casi ceremonial. Empezamos a hablar más. Primero sobre las plantas. El tiempo. El viento que cambiaba de dirección. Me explicó que la lavanda era más delicada de lo que parecía. Que si la regabas demasiado, se rendía. Le conté que una vez maté un cactus por olvido. Me miró con una sonrisa que no era cortesía, sino algo más suave. Como si, por un instante, se le hubiesen relajado los bordes del alma. Un jueves por la tarde, me ofreció té. Dijo que había hecho de más. La seguí sin pensar, subiendo los escalones del porche hasta su cocina. El interior de la casa era una extensión de ella. Nada estaba perfectamente colocado, pero todo tenía sentido. Libros apilados en horizontal sobre una repisa, una taza olvidada sobre el alféizar, cortinas blancas que se movían con el viento. Olía a manzanilla y limón. Me dio una taza sin adornos. Espero que te guste el jengibre, dijo. No lo sé, confesé. Soltó una risa breve, íntima. Lo sabrás enseguida. Nos quedamos allí de pie, cada uno con su taza humeante, el vapor subiendo despacio entre nosotros. Ella no llenaba el espacio con palabras. Lo llenaba simplemente estando. Y eso, me di cuenta, era raro. Inquietante en su quietud. La observé un instante. No con descaro, sino con atención. Como se dibujaba su clavícula bajo la tela. Una peca solitaria justo debajo de la mandíbula. Me sorprendió mirándola, pero no apartó la vista. Al contrario. ¿Qué te trajo aquí, de verdad?, preguntó. El té me ardía en la lengua. Pero agradecí la quemadura. Necesitaba silencio, respondí. La vida se volvió demasiado ruidosa. Asintió lentamente, como si comprendiera. Luego, tras un silencio. ¿Y no echas de menos el ruido? A veces. Pero no tanto como pensaba. Se quedó mirando por la ventana, sin responder. Y en ese espacio entre una frase y otra, sentí como algo se desprendía en el aire. No era una confesión. Era una grieta que se abría sin romper nada. Después de aquel té, las conversaciones se hicieron más frecuentes. No eran confidencias, no aún. Pero sí trozos de historia. Me contó que enseñaba literatura en la universidad antes de que cerraran su departamento. Que pintaba, pero solo en invierno. Que le gustaban las películas francesas, pero odiaba los subtítulos. Yo le hablé de mi tobillo roto en el último curso del instituto, de cómo ese accidente desvió mis planes para siempre. De que una vez pensé en ser profesor también, pero que algo se me rompió al ver un aula desde el otro lado. Una noche, volví tarde. Vi la luz encendida en su ventana.
Su sombra pasaba despacio, como en una coreografía que solo ella conocía. Me quedé en el jardín más de lo necesario. Sin esperar nada. Solo habitando su cercanía. Al día siguiente, estaba en el jardín antes que yo. Sin guantes. Hundía las manos en el romero con una delicadeza que dolía mirar. Parecías inquieto anoche, dijo sin girarse. No le pregunté cómo lo sabía. No podía dormir, respondí. Me observó unos segundos. Luego dijo: pásate luego. Prepararé algo caliente. Y fui. Hizo sopa de lentejas, pan tostado al lado. Casi no hablamos. El aire ya estaba lleno de otra cosa. En un momento, noté su mano sobre la mesa, los dedos descansando, las venas visibles bajo la piel clara. Quise tocarla. Solo un gesto mínimo. Una ancla. Pero no lo hice. En su lugar, dejé que el silencio hiciera su trabajo. Cuando me levanté para irme, me acompañó a la puerta y dijo mi nombre. Solo mi nombre. Como si lo probara en la boca por primera vez. Bajé las escaleras con el corazón golpeando dentro del pecho. No rápido. No desesperado. Solo muy vivo. A mediados de abril, el jardín olía a tomillo fresco y a tierra tibia. Ella había empezado a sentarse conmigo por las tardes. No todos los días. Solo cuando el cielo adquiría ese azul grisáceo imposible y el aire tenía un peso que no venía del calor, sino de otra cosa. Traía 2 copas de vino tinto, uno ligero, con sabor a madera y algo más que no supe identificar, y nos sentábamos sin ceremonia en los escalones de piedra que daban al seto. Era nuestra hora. Sin hablar del trabajo, del alquiler, del tiempo. Solo la música que se colaba por la ventana abierta de su cocina y el silencio ese que se construye entre 2 personas que ya no necesitan fingir que no sienten. Una noche, me habló del duelo. De cómo el dolor se va desafilando con el tiempo. Que ya no corta, pero sigue vibrando. Que a veces crees que lo has superado, y basta una canción o un aroma para que vuelva como un golpe invisible. ¿Todavía lo sientes?, pregunté. Asintió y bebió un sorbo de vino. No siempre. Pero cuando viene, es como si me quitaran el aire. Esa noche, dejó su mano sobre el escalón, cerca de la mía. No nos tocamos. Pero su dedo meñique estaba a escasos milímetros del mío. Pude sentir el calor de su piel sin llegar a tocarla. No moví la mano. No por miedo, sino porque entendí que el deseo estaba, precisamente, en la espera. Empecé a notar los pequeños detalles. Como tarareaba sin darse cuenta cuando cocinaba. La arruga que se le marcaba en la sien cuando leía algo que la irritaba. Como usaba la misma Rebeca cada mañana, como si fuera una especie de escudo ante el mundo. Lo guardaba todo. Como secretos que solo a mí se me permitía observar. Nunca hablé de ella a nadie. Ni a mis amigos. Ni a mi hermana, cuando me llamaba y preguntaba si había alguien nuevo en mi vida. ¿Cómo explicarlo? Creo que me estoy enamorando de la mujer de arriba. Que se mueve el doble de despacio que cualquier otra persona. Que es suave justo donde el mundo me ha hecho duro. No era amor romántico, no al menos en el sentido convencional. No había declaraciones. No había promesas. Era otra cosa. Una forma de refugio. De existencia compartida. Hasta que una noche todo se volvió demasiado quieto. Había salido a cenar con compañeros del trabajo. Risas forzadas, bromas sin fondo, 2 cervezas que no quería. Al volver, vi su luz aún encendida. Me quedé parado en el camino, mirando hacia su ventana como si esperara una señal. Debí haber seguido de largo. Pero subí los escalones y llamé a la puerta. Abrió descalza, con una camiseta de algodón gris y un pantalón de pijama. El pelo suelto sobre un hombro. Me miró sorprendida. Pero no incómoda. No podía dormir, dije, sin más. Se hizo a un lado. Pasé. Nos sentamos en el salón. Ella en el suelo, con las piernas dobladas. Yo al lado. La luz de una lámpara bañaba su rodilla en tonos dorados. Sobre el brazo del sofá descansaba un libro abierto.
No pregunté cuál era. Ella no dijo. ¿Le echas de menos cada día? Pregunté, casi en susurro. No contestó de inmediato. Miró sus manos, que sostenían nada, como si contuvieran algo invisible. No, dijo al fin. Y eso es lo que más me cuesta. Hay días en que me olvido. Días en que me sorprendo riendo. Y me siento culpable por no llevar su ausencia a cuestas todo el tiempo. Asentí. No conocí a su hijo. Pero entendí lo que era sentirse culpable por olvidar lo que dolía. No quiero reemplazar nada, dije. Me miró entonces. Una mirada limpia, sin preguntas. Lo sé, susurró. Pero estás aquí. No me acerqué. No dije más. Dejar que sus palabras flotaran en el aire ya era bastante. Cuando me levanté para marcharme, me acompañó a la puerta. Pero esta vez, antes de abrir, me tomó la mano. No para atraerme hacia ella. Solo para sostenerla. Nos quedamos así. De pie. Manos unidas, sin mirarnos. Supe que si me soltaba, sería una despedida. Pero no lo hizo. Todavía no. No hablamos de aquella noche. No del roce de las manos, ni del silencio denso como una manta. A la mañana siguiente, escuché la tetera silbar en su cocina, sus pasos sobre el suelo de madera, la misma rutina de siempre. Todo sonaba igual. Pero no lo era. Algo había cambiado. Algo pequeño. Invisiblemente exacto. Esa tarde, encontré un plato en el suelo, justo delante de mi puerta. Unas rodajas de naranja sanguina y 2 trozos de chocolate negro sobre una servilleta. Sin nota. Sin explicación. Solo eso. Un gesto. Como si quisiera decirme, lo que pasó no fue un error. Y no necesitamos hablarlo. Desde entonces, lo que no hacíamos se convirtió en una especie de idioma compartido. Las miradas se alargaban apenas un segundo más de lo necesario. Sus dedos rozaban el respaldo de mi silla al pasar, casi imperceptibles. La tensión entre nosotros ya no era duda. Era presencia. Persistente. Silenciosa. Íntima. Una tarde de mayo, estábamos de nuevo en el jardín, esta vez con té en lugar de vino. Ella llevaba un vestido ligero bajo un cardigan grueso, y caminaba descalza sobre la hierba mojada. El mundo parecía suspendido. Siempre pensé que el deseo era cosa de juventud, dijo, sin mirarme. Pero no desaparece. Se vuelve más callado. Más prudente. Aprende a esperar. Miré el vapor que subía de su taza. ¿Y tú, esperas algo? Se volvió hacia mí. Me sostuvo la mirada con esa calma suya que desarma. No lo sé. Quizá espero poder desear sin sentirme culpable por ello. No supe qué decir. Sentí como algo en mi pecho se soltaba. Como si durante años hubiese creído que el amor solo tenía una forma posible. Y de repente, todo se abría. Unos días después, llovía. Lluvia fina, constante. Me senté en el sofá con un libro que no leí. Escuchaba el agua repicar contra el cristal, cuando oí pasos en la escalera. Una llamada en la puerta. Era ella. El pelo húmedo, el jersey apretado contra su cuerpo, los ojos llenos de algo que no supe nombrar. No quiero estar sola esta noche, dijo. Sin temblor. Sin rodeos. No así. No pregunté por qué. No lo necesitaba. Entró. Encendí una vela sobre la mesa. No porque faltara luz, sino porque la bombilla del techo me pareció demasiado cruda para lo que estábamos a punto de compartir. No nos sentamos en el sofá. Nos quedamos en el suelo, apoyados contra la pared, compartiendo la manta que siempre doblaba a los pies de la cama. Hablamos poco. En susurros. Me habló de su primer amor. De cómo lloró al dar a luz. De ese silencio que cayó en el paritorio cuando el niño tardó en llorar. Y de cómo ese instante marcó el resto de su vida. Me habló de su matrimonio. De cómo se rompió sin gritos, sin escenas. Como una gotera que solo descubres cuando ya ha arruinado el parqué.
Yo le conté de mi padre. De su carácter. De la vez que me rompí la muñeca y mentí sobre cómo había ocurrido. De los años que pasé intentando no parecerme a él. En algún momento, nuestras piernas se tocaron. Apenas. Pero no nos separamos. Ni lo mencionamos. Al final, apoyó la cabeza en mi hombro. Su respiración se volvió regular. Dormida. Su cuerpo blando y tibio contra el mío. Mi mano flotó un segundo sobre su pierna. Quise tocarla. Y no lo hice. No por miedo. Por respeto. Se quedó así más de una hora. Cuando despertó, alzó la mirada, aturdida. Debería irme, susurró. Puedes quedarte. Dudó. Luego, despacio, besó mi hombro. No mi mejilla. No mi boca. Solo ese lugar entre el cuello y la clavícula, como si buscara anclarse en algo que no pedía promesas. Todavía no, murmuró. Pero gracias. Y se fue. La mañana después de aquel beso silencioso en mi hombro, el mundo parecía intacto. Pero dentro de mí todo era distinto. Me desperté temprano, con el cuerpo cargado de una inquietud suave, como si hubiese dormido en otra piel. Abrí la cortina lo justo para que entrara la luz y me senté al borde de la cama, el café entre las manos, escuchando. La oí moverse. Arriba. Las mismas pisadas lentas. El mismo silbido de la tetera. Su vida continuaba como si nada. Pero yo sabíamos, que algo había cambiado. Que lo que habíamos compartido en el suelo de mi apartamento era una línea trazada, aunque nadie la hubiera nombrado. No vino ese día. Ni el siguiente. Pero no desapareció. Seguía escuchándola por la casa. Sus pasos cruzando la sala. El rasgueo de un vinilo antiguo. El crujido de la ventana que abría cada mañana. La cercanía persistía, como una respiración que no era la mía, pero que habitaba mi espacio. Al tercer día, no aguanté más. Subí. Cuando abrió la puerta, sus ojos eran los de siempre, pero había algo más. Algo cansado, quizá. Algo que dolía reconocer. No te estaba evitando, dijo al instante. Asentí. Lo sé. No entré. Nos quedamos en el umbral, rodeados del olor a madera vieja y jabón de limón. Ella agarró una rebeca que colgaba del pasamanos, y se la ciñó como quien se protege del frío que no se ve. Me asustaste, confesó. ¿Por qué? Porque durante un momento no me sentí rota. Ni sola. Ni vieja. Me sentí deseada. Y hace mucho que no permito sentir eso sin consecuencias. Quise decirle que no pretendía hacerle daño. Que no quería complicarle nada. Pero lo que salió fue más sencillo. No quería que esto fuera más difícil. Negó despacio. No lo es. Tú me has recordado que sigo viva. Que sigo sintiendo. Entramos en la cocina. Esta vez no nos sentamos. Nos quedamos uno frente al otro. Como si estuviéramos a punto de pronunciarnos mutuamente por última vez. Si yo fuera más joven, empezó ella. O yo más mayor, completé. Sonrió. No con tristeza, sino con aceptación. Estaríamos aquí igual. Intentando entender cómo sostener esto sin romperlo. Supe que tenía razón. Que nada de esto era circunstancial. Que lo que nos unía no era la edad ni la novedad. Era la verdad de lo compartido. El consuelo sin condiciones. Se acercó apenas. Como si no pudiera evitarlo. Me miró a los ojos como si quisiera guardarlos. Quiero besarte, dijo en voz baja. No porque deba. Sino porque necesito recordar lo que es ser elegida. No dije nada. Cuando sus labios tocaron los míos, no hubo urgencia. Fue un beso que cerraba, no que abría. Como si sellara una caja que guardaba algo valioso pero que no podía exponerse a la luz. Apoyé una mano en su nuca. La sentí cálida, frágil. Humana. Duró poco. Pero fue suficiente. Al separarse, apoyó la frente en la mía.
Esto no puede ser más que esto, susurró. Lo sé. Pero te doy las gracias. Por todo. Yo también. Y ya está. Bajé las escaleras. El mundo seguía su curso. Pero dentro de mí, todo había girado. Desde entonces no fingimos. No nos empujamos hacia algo que no podíamos sostener. Pero cuando nos cruzábamos en el jardín, había una ternura nueva. Una complicidad callada. A veces compartíamos el té de la tarde cuando llovía, y en esos momentos sentí que estábamos bien. Que no hacía falta más. Y fue entonces cuando lo entendí. No todo lo real necesita durar. Hay cosas que importan simplemente porque ocurrieron. Porque durante un breve tramo de nuestras vidas, fuimos vistos. Y a veces, eso basta. Pasaron semanas. La primavera se asentó del todo. El jardín estalló en verdes nuevos y flores que parecían haber estado esperando su momento. Los días se alargaban, y con ellos, nuestras pausas en la escalera, las conversaciones sin urgencia, los silencios cada vez más densos. Ya no había incertidumbre entre nosotros. Solo esa extraña serenidad que llega cuando los límites están claros, pero el afecto sigue ahí, respirando. Una tarde, al volver del trabajo, encontré su nota. Estaba pegada en mi puerta con un trozo de celo torcido, escrita con su letra pequeña y apretada. Esta noche hay música en la azotea. Si te apetece subir. Nada más. Subí cuando empezó a oscurecer. La puerta del ático estaba entreabierta. Ella estaba allí, envuelta en una manta, sentada en una vieja silla plegable. Había una radio portátil sintonizada en una emisora que solo ponía vinilos. Sonaba una versión instrumental de Round Midnight. Pensé que no vendrías, dijo sin volverse. Lo dudé, respondí. ¿Y qué te decidió? El modo en que escribiste si te apetece. Como si no importara. Se giró entonces, con esa sonrisa suya que parecía siempre a medio camino entre la ternura y la nostalgia. No sé hacer otra cosa. Me senté a su lado. Nos cubrimos con la misma manta. No nos tocamos. No hacía falta. Hoy habría sido su cumpleaños, dijo de pronto. No pregunté de quién hablaba. 27 años. Me cuesta imaginarlo con barba. Con arrugas. Siempre lo veo como cuando tenía 8. Pantalón corto, las rodillas sucias. Una vez me trajo un saltamontes en la mano y me dijo que era su amigo. Yo grité. Él lloró. Se cayó. El viento movía el flequillo de su frente. La radio crepitaba suavemente. Pensé que hoy no podría con el silencio, añadió. Pero luego pensé en ti. No supe qué decir. A veces las palabras no alcanzan. Solo le ofrecí mi hombro. Y lo aceptó. Se apoyó allí, como si fuera el lugar natural. Su peso era mínimo. Pero su gesto, inmenso. ¿Tú has perdido algo? Preguntó después de un rato. Sí, dije. Pero siempre en pedazos. Nunca de golpe. A veces los trozos son peores. Sí. Porque uno se acostumbra al vacío sin notarlo. Nos quedamos así, escuchando música, el roce lejano de un coche en la calle, la vida de otros que no eran nosotros. Cuando empezó a refrescar, nos levantamos. Ella me acompañó hasta la escalera. Antes de que bajara, me sujetó la manga. ¿Tú qué te vas a llevar de esto? Preguntó. Su voz era un hilo. Tu nombre, respondí. Y la certeza de que lo real no siempre se queda, pero siempre deja marca. Nos quedamos en el umbral como tantas veces. Pero esta vez ella se acercó. Me besó en la mejilla. Lento. Deliberado. Como si sellara algo que solo nosotros conocíamos. Cuídate, Leo, susurró. Tú también. Bajé. Durante semanas después, seguimos viéndonos. No a diario. A veces ni siquiera hablábamos. Pero ella seguía ahí. Y yo también. Una mañana, vi el coche del casero cargado de cajas. Pregunté y me dijeron que se mudaban a la costa.
Que habían vendido la casa. Que necesitaban algo más pequeño. Ella no se despidió. Pero unos días después, cuando volví del trabajo, encontré una caja de cartón junto a mi puerta. Dentro, había una taza de cerámica agrietada, una postal de París sin escribir, una copia gastada de El amor en los tiempos del cólera, y una nota. Algunas cosas se dan sin esperanza de permanencia. Y aún así, son lo más cierto que nos ha ocurrido. Gracias por ser mi certeza silenciosa. Hélène. Me senté en el escalón. La tarde caía lenta. Sostuve la taza entre las manos. Y lloré. No con ruido. No con drama. Solo con la certeza de que algo había terminado, y que no volvería a ser lo mismo. Pero también con el consuelo de que, durante un tiempo, fuimos verdaderamente vistos. Desde entonces, cada vez que escucho a Chet Baker o huelo Romero en el aire, pienso en ella. En su forma de estar. De mirar. De decir tanto sin decir apenas nada. Y entiendo por fin algo que antes me negaba. Hay encuentros que no necesitan destino para tener sentido. A veces basta con que ocurran. Aunque solo sea una vez. Aunque no se queden. Porque algunas presencias no se olvidan nunca. Solo aprendes a llevarlas contigo, como una luz suave que ya no quema. Pero nunca se apaga, on tient un secret. Mais ceest honnête. Ella ne répondit pas. Mais dans les silence qui suivit, rien ne fut à corriger. Plus tard dans la soirée, alors que le film se terminait, ella souffla. JENE 6 passou là-bas. JENE 6 me pas si la peut ayer quelque part. KN a pas besoin de ayer quelque part. Pas maintenant. Mais un jour, cadebra. Ella avait raison. Et nous les avions tous les deux. Une semaine plus tard, un appel changé a les choses. Elle agence de communication que J vais relancer presque par automatisme me offrait un poste anantes. CDI, debut de carrière, premier brai contrat. JL Luyan non cai sur la terrasse, dans la lumière pâle du matin. Ella écouta sans rien dire. Puis ella sourit. Un sourire qui tremblait au bord du menton. Felicitations. Tu me demandes pas si JE vais reste? Ella vais a les lleux. CN est pas a moi de pose cette question. Ni a toi de Y répondre pour moi. Ella avait cette noblesse la, celle de NE pas retenir. JE partis deux semaines plus tard. La veille de mon départ, ella frappa a la porte de la dependance. Ella tenait un libre. Un vieux exemplaire des poemes de René Char. Ella me avait entendement sene un soir. Ella ele obrit. Un feuillet de papier plié y etait glissé. JE obris après son départ. Ella avait écrit simplement. CE que nous avons créé ici NS face pas avec les adieux. Il continue. En dedans. Le lendemain matin, ella ne vint pas me dire au revoir. JE deposait les clés dans la boîte aux lettres. JE pas a une dernière fois par le jardin. Et au moment où JE montait dans la voiture, JE levait les yeux vers la fenêtre de la cuisine. Ella était là. Debout. Immobile. Ella eleva la main. Pas un geste de appel. Un adieu. Silencieux. Solide. JE roulai. JENM retournai pas. Certaines histoires ne sont pas faites pour durer. Elles sont faites pour reveler. Pour rappeler ce que est le brai. Le nu. Le fragile. Et parfois, ce est plus que suffisant.